Mateo capítulo 26, versículos 26 al 29, dice así la palabra del Señor. Mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo: Bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Señor, te damos gracias por la oportunidad de estar un día más adorando tu nombre. Gracias, Señor, por el privilegio de tener un lugar donde con libertad, Señor, y comodidad podemos escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que recordemos que aquel que habló con Moisés en la zarza está también entre nosotros, que aquel que habló desde el cielo en el bautismo de Jesús para decir: ese es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, está también entre nosotros, que aquel que dijo haya luz y creó todas las cosas está también entre nosotros. Y por eso, Señor, trae reverencia a nuestro corazón, trae humildad para recibir tu palabra y ayúdanos a poder entender, Señor, lo que está escrito, recibiéndolo como lo que es, no palabra de los hombres, pero sí palabra de Dios. Señor, que entendamos que todo lo que se diga aquí arriba, si proviene de tu palabra, no merece discusión ni debate. Si proviene de tu palabra, solo debe devolver un corazón humillado, una respuesta con un amén en nuestra vida y recibirlo en nuestros corazones y actuar en obediencia. Habla nuestras vidas, Señor, te lo pido. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermano, como muchos saben, estamos en una serie sobre la iglesia, sobre los fundamentos de una iglesia bíblica. ¿Qué cosas consideramos que debe tener una iglesia para ser una iglesia conforme a la palabra de Dios? El mundo está lleno de religiones, el mundo está lleno de filosofías, el mundo está lleno de iglesias. Pero la realidad es que hemos entendido que la iglesia del Señor es una, es santa, está basada en la doctrina de los apóstoles y es llamada a caminar conforme a las Escrituras. Que algo tenga un cartel en la entrada y se llame iglesia no significa que lo debamos considerar iglesia. Que algo se llame iglesia evangélica no significa que lo debamos considerar el camino correcto. La mayoría de personas que hoy congregan en la religión evangélica, por llamarlo así, provienen la mayoría de ellos de un trasfondo católico romano. El 90% prácticamente de evangélicos actuales en el pasado o han sido practicantes o han flirteado un poquito, ya sea a nivel familiar, cultural o directamente han practicado la religión católico romana. La mayoría de esos evangélicos que ahora son evangélicos están convencidos de que están en la religión verdadera simplemente porque es la religión evangélica. Pero yo quiero decirte algo, si tú hablas con un mormón, ellos están firmemente convencidos de que nosotros somos un error y ellos son la religión verdadera. Si tú hablas con un testigo de Jehová, ellos te van a decir que están firmemente convencidos de que nosotros estamos en un error y que ellos son la religión verdadera. Si tú hablas con un musulmán, te van a decir que todas las raíces y ramas del cristianismo están en un error garrafal y que deberíamos, como ellos, seguir las instrucciones del profeta Mahoma y que ellos están en el camino verdadero de Dios. Si hablas con un judío, te va a decir que Jesús no es realmente el Mesías, que ellos están esperando al Mesías y que el cristianismo, su Nuevo Testamento y sus enseñanzas apostólicas son herejías que no provienen de Dios y que el judaísmo es la verdadera religión. Con cualquier religión que hables te van a decir que ellos son la verdad, así como los evangélicos te dicen que son la verdad. Y dentro de los evangélicos te vas a encontrar diferentes ramas, vas a encontrar metodistas, vas a encontrar anglicanos, vas a encontrar luteranos, vas a encontrar bautistas, vas a encontrar pentecostales, neopentecostales y gente de todo tipo.
de todo tipo de etiquetas, de todo tipo de nombres. ¿Y sabes qué te van a decir cada uno de ellos? El bautista te va a decir que el pentecostal está equivocado en muchas cosas y que él está en la verdad. El pentecostal te va a decir que el bautista es frío, que controla al Espíritu Santo, que frena el mover de Dios, que no cree en muchas cosas que son bíblicas y que está en un error, y que el movimiento pentecostal, que hoy en día es el movimiento más grande dentro del movimiento evangélico, son los que están en lo correcto y que nosotros en muchas cosas estamos en un error. Y si tú le preguntas a un metodista, te va a decir lo mismo. Y si tú le preguntas a un anglicano, te va a decir lo mismo. Y si te vas a hablar con un católico, te van a decir que Jesús fundó solo una iglesia y que la fundó sobre los hombros de Pedro, que fue el primer papa, y que de ahí hubo una sucesión de papas y que ellos son la primera iglesia, la verdadera iglesia, la que formó los libros, la que formó la Biblia, y que nosotros nos hemos desviado, que somos hijos de Lutero, hijos de la Reforma, apartados de la verdadera iglesia, que es la Iglesia Católica Romana. Hables con quien hables, todos te van a decir que ellos están en la verdad y que otros no. La pregunta es, ¿quién tiene razón? ¿Todos? No. No, todos no puede ser, porque verdad solo hay una. La pregunta que yo quiero hacerte en este día es, ¿qué te hace saber que tú estás en la verdad? La pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo sabes que tú estás en la verdadera iglesia del Señor Jesús? ¿Cómo sabes que lo que tú vives no es otra mentira, sino la verdad, no otra verdad? Porque verdad solo hay una. Esto no es relativo, no es todas las religiones llevan a Dios, todos los caminos llevan a Roma. Solo hay un camino que lleva a Dios y es Jesucristo. Solo hay una verdad que Dios ha revelado y está en su palabra. Por ejemplo, dentro del movimiento evangélico, si hablamos de los dones espirituales, hay dos tipos de movimientos. Hay personas que se consideran cesacionistas y hay personas que se consideran continuistas en cuanto a los dones. ¿Tienen los dos razón? No. O hay continuismo o hay cesacionismo. O los dones han continuado o los dones han cesado en cierta manera. Entonces, unos están equivocados dentro de la propia religión evangélica. Dentro de la religión evangélica, cuando pensamos en el fin de los tiempos, te vas a encontrar personas que son amilenialistas, te vas a encontrar con personas que son dispensacionalistas, te vas a encontrar personas que te van a decir que va a haber un rapto, luego van a haber 7 años de tribulación, con la gran tribulación, y que luego al final ahí vendrá Jesús, reinaremos 1000 años literalmente con él, luego pasará otra cosa. Pero en eso te vas a encontrar otros evangélicos que te van a decir que no hay un rapto antes de la gran tribulación, que lo único que la Biblia anuncia es la segunda venida de Cristo y que al final lo que vamos a esperar como creyentes es simplemente que Cristo venga en su segunda venida y que el reino milenial no es algo literal, sino que como muchas cosas de Apocalipsis es un lenguaje simbólico y que realmente Cristo ya está reinando a través de su iglesia en este tiempo y a través de la obra del Espíritu Santo, porque Cristo está por encima de la obra de Satanás. Entonces vas a encontrar dos verdades dentro de la iglesia evangélica en cuanto a esa manera de ver las cosas. ¿Todos tienen razón? No, unos están equivocados. En cuanto a Israel, tú vas a encontrar evangélicos que te van a decir que Jesús, que Dios tiene dos historias, una historia con la nación de Israel y otra historia con la iglesia, que son dos pueblos diferentes, dos historias diferentes, dos cosas que va a hacer Dios diferente. Tiene una historia para la nación de Israel, tiene una historia para la iglesia. Pero luego dentro de los evangélicos te vas a encontrar un pueblo que te va a decir que Dios solo tiene un pueblo, que ha derribado la barrera intermedia que separaba judíos y gentiles y que el verdadero Israel no es una nación geográfica, que el verdadero Israel es todo creyente en Cristo, ya sea judío o gentil, todos aquellos que han creído en el Señor, el pueblo de Dios, unidos un solo pueblo, con un solo pastor. Dentro de la iglesia evangélica hay esos dos pensamientos. Y no te hablo de herejes malos, te hablo de que John MacArthur cree que la iglesia es una cosa y Israel es otra cosa. Y que pastores buenísimos como Sugel Michelén también te dice que no, que Dios solo tiene un pueblo. John MacArthur y Sugel son grandes expositores, son grandes predicadores, son grandes maestros. Ambos los considero hombres de Dios. Uno está equivocado. Y así podemos seguir con infinidad de cosas. Hermano, necesitas conocer las Escrituras. Porque tú no puedes ir a una iglesia y simplemente que te digan algo que suene bien lógico y que suene coherente y simplemente decir, ahora soy bautista. Mañana tienes una charla en la mesa de tu casa con un pentecostal que te dice 4 cosas que están mal aquí, que ellos siguen bien, y de golpe dices, tienes razón, ahora soy pentecostal, me cambio de iglesia y me voy a la tuya. Y mañana te viene alguien con un kipá y te dice, ¿sabes qué? Hay que volver a las raíces hebreas.
El Sabbat siempre fue el día sagrado. No sé cómo coméis cerdo. Dios estableció una dieta alimentaria. Los evangélicos han cambiado las cosas. Hay que volver a nuestras raíces. Nosotros somos esas casas que habla el Antiguo Testamento. Y de golpe te vas a ver diciendo Yeshua en vez de Jesús. Ya no dirás Dios, ahora dirás Yahvé. Ahora no dirás Espíritu Santo, dirás el Ruach HaKodesh y cosas así. Y de golpe le dirás a toda la iglesia que está mal, que comer cerdo es pecado, que el domingo lo puso Constantino y es algo de Roma y un montón de cosas. Y estarás congregando los sábados, hablarás hebreo y serás judaizante. Y en eso te cogerá un adventista y te volverás loco porque dirás, ahora que soy judaizante, adventista del séptimo día, es que lo que dice Ellen White también tiene razón. Y el pastor Alejandro Bullón tiene mucha coherencia en sus palabras. Y de golpe serás adventista. Pero mañana te va a coger un budista, te va a decir, ¿has pensado en la reencarnación alguna vez? ¿Tú sabías que hay muchas vidas, que si te portas bien vas a reencarnarte en un hombre rico y si te portas mal te reencarnarás en una cucaracha? Y de golpe te va a sonar lógico, te va a sonar coherente, te va a contar 4 historias y vas a venir aquí diciéndole a la iglesia con una especie de bolitas en la mano de madera, todo rapado, diciendo, hay que seguir las enseñanzas de Buda, son el camino a la paz y la iluminación. Si tú no te estableces en la palabra de Dios, vas a ser llevado por cualquier viento de doctrina. Vas a ser hoy una cosa y mañana otra. Y tu familia católica va a encontrar al señor Luis Toro en internet, el defensor de los católicos, y te va a empezar a mandar un montón de vídeos. Y tú, como no tienes fundamento, le vas a mandar esos vídeos a tu pastor que le vas a decir, pastor, mira que me han mandado de este cura, mira lo que dice esta página católica. Y de golpe vuelves a adorar a Guadalupe. Si tú no estás firme en la verdad, no vas a saber ni qué es la verdad, vas a tener 4 debates, vas a ir de un lado para otro y ni siquiera te vas a dar cuenta de si estás congregando en una verdadera iglesia, si tu pastor es un verdadero siervo de Dios, le vas a llamar hermano a cualquiera, iglesia a cualquiera, pastor a cualquiera, y es un gran error. ¿Por qué hemos decidido hacer esta serie? Porque nada me garantiza que van a estar en esta iglesia siempre. Pueden pasar muchas cosas. Se pueden mudar mañana, el Señor llevarles de vuelta a su país, pasar 1000 cosas y van a tener que elegir dónde congregar. Y necesito en mi corazón tener la paz de que les he enseñado cómo es una verdadera iglesia a la luz de la palabra para que no congreguen en cualquier lugar, sino que todo lo que hagan, lo hagan convencidos de que es la verdad de Dios. Que cuando alguien les diga, oye, ¿por qué no hay baile en tu iglesia?, sepan de responder con la Biblia. No porque a mi pastor no le gusta, porque la visión de nuestra iglesia, no. ¿Qué visión de tu iglesia? ¿Qué visión de tu pastor? La Biblia. Es la autoridad, no tu pastor. ¿Cuál es la autoridad de esta iglesia? Cristo y la palabra de Dios. A nosotros, sí, la Biblia dice obedeced a vuestros pastores y veremos eso también, pero hay ciertos límites, sobre todo si vuestros pastores están sujetos a la palabra de Dios, porque esa es la fuente de autoridad. Deseo de corazón que, como hemos hecho todas estas semanas, nuestra iglesia y tu corazón se afirme en la palabra de Dios, que cada día que vengas a congregar aquí vengas convencido de que estás en la verdad. Sí, hay cosas secundarias, como la que hemos nombrado de los dones, o cómo es el fin de los tiempos, que quizás son más difíciles, que no creo que nos debamos dividir, que por eso llamo a MacArthur hermano y a Sugel hermano, a pesar de que piensan cosas diferentes en algunos puntos, pero los fundamentos deben estar claros. Y la iglesia es un fundamento que debemos tener claro. ¿Qué es la iglesia? ¿Y cómo debe ser la iglesia? Hemos hablado de su identidad, de cómo Dios llama a la iglesia pueblo, de cómo Dios llama a la iglesia esposa, de cómo Dios llama a la iglesia redil, ovejas, de cómo Dios llama a la iglesia hijos. Hemos hablado de características de la iglesia, es una, es santa, es universal, está fundamentada, es apostólica, fundamentada en la doctrina de los apóstoles, las cuales enseñamos, seguimos, atesoramos, porque creemos que es palabra de Dios, no de ellos. Hemos estado viendo varias cosas sobre la iglesia y hoy empezamos un mensaje que divido en 2, que son las ordenanzas de la iglesia. La iglesia debe tener 2 ordenanzas que se han ido practicando desde su inicio y se deben practicar siempre. Una iglesia que no practica estas ordenanzas no tiene un fundamento bíblico. No tenemos 3 ordenanzas, 4 ordenanzas, 5 ordenanzas, 6 ordenanzas, 7 ordenanzas como los sacramentos,
que tienen, por ejemplo, los católicos, basados en tradición y no en Biblia. Que si comunión, que si confirmación, que si extrema unción, que si unción por on. Pero ¿de dónde sale la comunión en la Biblia? ¿De dónde sale la confirmación en la Biblia? ¿De dónde sale la práctica de la extrema unción en la Biblia? No está. Son tradiciones de hombres. Pero hay dos ordenanzas que la Biblia establece. Y la iglesia no puede negociarlas, la iglesia no puede cambiarlas, la iglesia no puede adaptarlas. La primera es la que vamos a hablar hoy. Y no hemos participado ahora, porque tomé la decisión de dar la enseñanza y luego participar, que es lo que hacemos cada primer domingo de mes. La ordenanza de la Cena del Señor o la Santa Cena. La segunda ordenanza que veremos la semana que viene es la ordenanza del bautismo. Y explicaremos alguna cosa para que no caigamos en el error de los herejes modalistas y unicitarios, que si tú llegas a sus iglesias, los llamados Jesús solo, te dicen que este bautismo que te han hecho en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo no vale y que hay que bautizarse solo en el nombre de Jesús. Y veremos cosas interesantes sobre eso también. Pero hoy vamos a hablar de la primera, la Santa Cena, la Cena del Señor. ¿Y por qué es una ordenanza? Porque es algo que no estableció alguien a posteriori, sino algo que estableció el Señor Jesucristo. Las ordenanzas no son establecidas por los hombres, ni siquiera establecidas por los apóstoles. Las ordenanzas son establecidas por el Señor Jesucristo. Nosotros creemos que esto es una ordenanza y ahora iremos al texto otra vez porque Jesús lo celebró y Jesús lo dejó a sus discípulos. Luego vemos a Pablo a los Corintios diciendo que él enseña lo que él mismo ha recibido del Señor. Entonces vemos que esa ordenanza es establecida también por los apóstoles. Y luego veremos la semana que viene el bautismo, que es otra ordenanza que dejó el Señor, ir por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura, haced discípulos de todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra ordenanza que dejó el Señor. Vamos entonces a nuestro texto y hoy vamos a hablar un poquito sobre la ordenanza de la Cena del Señor. Todos leemos cada mes ese texto de 1 Corintios capítulo 11 versículo 23 en adelante. Leemos siempre ese texto, pero ¿cuántas personas pueden hablar cosas de la Cena del Señor? ¿Qué debe tener la Cena del Señor? ¿Qué debe hacerse en la Cena del Señor? ¿Qué representa la Cena del Señor? ¿Quién puede participar de la Cena del Señor? Cuando leemos 1 Corintios y vemos, por ejemplo, que se debe examinar cada uno a sí mismo, porque el que toma indignamente la Cena del Señor, juicio toma y bebe para sí, hay gente que por miedo se queda sentado y se priva de la Cena del Señor. Y yo creo que muchas veces es por desconocimiento, y claro que da miedo, ¿no? Yo no quiero comer juicio para mí, yo hoy no participo, y a lo mejor es un regalo que Dios nos ha dado a los creyentes, y hay gente que se priva por desconocimiento. Así que hay cosas que envuelven la Cena del Señor que debemos conocer. Porque por un lado está eso y por otro lado está el que sí está comiendo y bebiendo juicio para sí, porque sí lo está tomando indignamente. Entonces vamos a ir a la palabra y hoy vamos a resolver algunas de esas preguntas para que desde este domingo, cada vez que participemos de la Cena del Señor, lo entendamos. Que sepamos lo que hacemos. Muchos, como he dicho, venimos de tradición católica y cuando vas allí y comulgas, no sabes ni lo que haces, simplemente pasas al frente, te meten la hostia en la boca y cuidado con la palabra, yo no sé si se llama así en todos los países, pero le llamamos así a la cosita esta, galleta esta que te ponen, pero la gente pasa y luego sale y se enciende el cigarro en la puerta y sigue su vida y va al bar un rato y se toma su cubata, juega a las tragaperras, pero él comulga. Y hay mucha gente que pasa así y que viene aquí de visita, a lo mejor es católico y dice, hoy hay Cena del Señor, voy a comulgar también y coge el pan y toma el vaso y participa. Yo recuerdo un día que una visita de mis padres que no son creyentes coincidió con la Cena del Señor. Y cuando los hermanos iban a repartir la Cena del Señor, yo ese día también la repartía porque éramos pocos, era el inicio de la iglesia. Y mi padre y mi madre de golpe se ponen de pie cuando dijimos que se ponga de pie quien va a participar. Como personas de tradición católica, ellos dijeron, pues hoy comulgamos, ¿no? Yo pasé por su lado y con todo el pesar de mi corazón, no quería que se enfadaran conmigo, pero tampoco quería ofender al Señor, les dije, por favor, sentaos. Y me miraron así como raro, no daba tiempo de parar el culto y explicarles todo. Les miré simplemente de una manera, con una mirada típica que tengo yo y que todo el mundo entiende, y mis padres se sentaron.
Pero yo no lo hice porque los odio, porque creo que son peores que yo, simplemente porque entiendo las Escrituras y creo que ellos no debían participar, porque no son creyentes. Y la cena del Señor es para creyentes, nacidos de nuevo, pueblo de Dios. Entonces vamos a ver algunas de esas cosas. Mateo 26, del 26 al 29, solo como texto introductorio, vamos a analizar un poquito la escena. Mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio, diciendo: bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que el día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre, de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hermanos, había una costumbre en el pueblo judío, una tradición que ellos celebraban, y era la Pascua, ¿verdad? Por eso es bueno entender el Antiguo Testamento para entender muchas cosas del Nuevo Testamento y el por qué nosotros no seguimos haciendo la Pascua. Una pregunta así al aire: ¿por qué nosotros no celebramos la Pascua? Cristo es nuestra Pascua. Cuando nosotros celebramos la cena del Señor, nosotros celebramos la Pascua. Una de las cosas que más adelante quiero traer a la iglesia, explicar y enseñar es precisamente eso. Nosotros tenemos dos cosas que nosotros arrastramos como símbolos de nuestra fe, como fundamentos de nuestra fe, como principios de nuestra fe. En el estudio de Hebreos hablaremos del nuevo pacto. Dentro de poco estamos entrando en ese tema. Y nosotros cuando vemos el antiguo pacto, había dos elementos que tenía el antiguo pacto que marcaban a un creyente como parte del pueblo de Dios. Primero, la circuncisión. Ustedes saben, todo el pueblo judío debían circuncidarse como sello de que son parte del pueblo de Dios. Pero en esa circuncisión solo entra un género. Un género de los dos que hay, no de los 854 que hay, los que van apareciendo. Solo los hombres podían ser circuncidados, las mujeres no eran circuncidadas. Pero la circuncisión era el sello del pacto que Dios había hecho con su pueblo y por lo tanto esas personas pertenecían al pueblo de Dios. ¿Cuál era el segundo elemento? El segundo elemento que celebraba el pueblo de Dios como un sello, como un fundamento, como parte de los elementos de ese pacto que los hacía pueblo de Dios era la Pascua. Celebrando la libertación del pueblo de Dios de la esclavitud en Egipto. Nosotros ahora somos creyentes, somos también pueblo de Dios, pero nosotros no tenemos esas dos marcas, no tenemos esos dos fundamentos. Pero sí tenemos dos que también nos hacen representantes, hay parte del pueblo de Dios. Nosotros no tenemos la circuncisión, pero tenemos también algo que hacemos y que públicamente muestra que somos parte del pueblo de Dios. Es una cosa que hacemos, una ordenanza que tenemos, un fundamento que tenemos como creyentes, que cuando nosotros lo hacemos le estamos diciendo al mundo: ahora soy parte del pueblo de Dios, y se llama bautismo. La cosa buena es que ahí sí entran las mujeres. Y el segundo que tenemos no es la Pascua como ellos celebran, sino que Cristo es nuestra Pascua, porque esas cosas eran sombra de lo que había de venir, apuntaba todo a Cristo, y es esto, la cena del Señor, que cuando nosotros la celebramos, estamos celebrando también nuestra Pascua, que es Cristo, pero no la libertad de un pueblo como Egipto, sino la libertad de la muerte y de la esclavitud al pecado, la libertad de las tinieblas para estar hoy en la luz, siendo parte del pueblo de Dios. Así que hay que entender esas cosas. Ellos, los discípulos, estaban acostumbrados a celebrar la Pascua, pero ese día fue diferente. Ese día la Pascua no fue como todas. Ese día la Pascua no fue como todas las celebraciones que se habían hecho. Esa comida, esa cena, no fue como todas las que se habían celebrado, porque el Señor Jesús tomó pan y habiéndolo partido, dio gracias, miró a sus discípulos y les dijo que ese pan no era pan, que ese pan era su cuerpo. Y asimismo el Señor Jesús tomó una copa y le dio a beber a todos de ella. Y cuando se la compartió, esa copa no era solo una copa, esa copa, dijo el Señor Jesús, que era su sangre, que entregaba también por ellos. Pero la verdad es que no es realmente su cuerpo y su sangre, son símbolos, porque esa es una enseñanza católico-romana. La enseñanza católico-romana sobre la cena del Señor es una enseñanza que ellos entienden literalmente. Cuando nosotros participamos de la cena del Señor o ellos comulgan, ese jugo es literalmente la sangre de Cristo y ese pan es literalmente el cuerpo de Cristo, que Cristo se hace literalmente presente en los elementos y eso no es real.
Esos elementos simbolizaban el cuerpo de Cristo y simbolizaban la sangre de Cristo. No podía ser literalmente el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo cuando Cristo todavía no había muerto. Era un símbolo, simbolizaban lo que Jesús iba a hacer. Y hay algo interesante, que el Señor les dice que no lo va a tomar más hasta que de nuevo esté con ellos en el reino de su Padre. Está apuntando a la eternidad. Así que es la primera vez que lo hace con sus discípulos y es la última vez que lo hace con sus discípulos. Es algo que el Señor Jesús establece. Está cambiando absolutamente todas las cosas. El Señor Jesús, en un día que todo el mundo espera una Pascua normal y corriente, cambia la historia de los discípulos y les está enseñando que yo soy vuestra Pascua. Y esto es lo que ahora mi pueblo va a hacer. Y esto es lo que ahora vais a celebrar. Y esto es lo que ahora vais a llevar a cabo con los creyentes en memoria de mí. Y no lo vais a hacer como una tradición cualquiera, lo vais a hacer en memoria de mí. Yo quiero estar presente en vuestros corazones cuando toméis ese pan. Yo quiero estar presente en vuestros corazones cuando bebáis esa copa. Yo quiero estar presente en vuestras reuniones cuando os reunáis para comer y para beber en memoria de mí. El Señor Jesús a días, a momentos de su muerte, momentos de ser traicionado, momentos de ser vendido, momentos de ser entregado en las manos de sus adversarios, momentos de ser torturado, momentos de ser castigado, momentos de ser golpeado, burlado y posteriormente crucificado. Él les está enseñando a sus discípulos antes lo que va a pasar con su cuerpo y lo que va a pasar con su sangre. Su sangre va a ser derramada por ellos. Y su cuerpo va a ser destrozado por ellos. Así como se parte el pan, así se va a partir su cuerpo. Cada latigazo va a arrancar un pedazo, cada golpe va a arrancar un pedazo de su carne. Así como nosotros rompemos ese pan, así el cuerpo de Cristo fue destrozado por nuestros pecados. La mayor muestra de amor está a punto de suceder. El mayor acto de amor y la mayor victoria de la historia está a punto de acontecer. Y es interesante porque todas las victorias para nosotros están rodeadas de gritos de alegría y de aplausos, pero la realidad es que la mayor victoria de la historia estuvo rodeada de lágrimas, de golpes, de soledad. Pero cambió el mundo. Y principalmente cambió nuestro mundo. Mi vida es otra antes y después de Cristo. Para mí la cena del Señor no es cualquier cosa. Y lo primero que quiero comentar es lo siguiente. Hay veces que personas me preguntan cada cuánto se debe tomar. La Biblia no lo dice. Y esa es una realidad. Y nosotros no podemos enseñar lo que la Biblia no enseña. La Biblia no establece cada cuánto se debe tomar la cena del Señor. Nosotros vemos momentos y escenas donde la iglesia la tomaba cuando estaba reunida, pero no vemos cada cuánto debe hacerse. Hay iglesias que lo hacen cada semana cuando se reúnen el domingo para adorar al Señor. Hay iglesias que lo hacen cada 15 días. Hay iglesias que lo hacen incluso cada año. Cuando nosotros empezamos la obra, simplemente quiero explicarlo. Nosotros no lo hacemos cada semana para que no se vuelva algo banal, algo tan rutinario y tan común que al final en el corazón de las personas pierda su esencia, su significado, pierda el ser algo especial y por lo tanto se vuelva algo que no le demos el valor que tiene. Y por eso no quisimos hacerlo cada semana. Pero tampoco queríamos hacerlo cada año porque veíamos absurdo una participación tan lejana de algo tan importante para los creyentes. Y por eso establecimos hacerlo cada mes. No hay un fundamento bíblico para eso. Pero tampoco hay nada que diga que está mal porque la Biblia no establece cada cuánto se debe celebrar la cena del Señor. Pero ahora sí vamos a ver algunos elementos del texto que siempre leemos en cuanto a la cena del Señor y vamos a entender qué involucraba. Primera de Corintios capítulo 11 nos va a enseñar lo que Pablo dice sobre la cena del Señor, pero siempre empezamos a leer en el versículo 23. Pero hoy no quiero empezar a leer en el versículo 23. Nosotros siempre hemos enseñado a la iglesia que a la hora de enseñar y de predicar lo más importante es el contexto. Si no entendemos el contexto, un texto fuera de su contexto solo sirve para crear un pretexto. Y nosotros no queremos hacer eso con la cena del Señor. Queremos entender lo que Pablo está diciendo. ¿Por qué? Porque cuando Pablo dice lo de comer la cena del Señor indignamente, está dentro de un contexto.
Y si yo no entiendo ese contexto, yo voy a creer que indignamente son 1000 cosas. Y le voy a empezar a la gente a decir, tú no puedes, 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 pero fuera de lo que Pablo está enseñando. Entonces vamos a entender primero la enseñanza de Pablo. Los versículos 17 al 19 primeramente nos enseñan qué pasaba en la iglesia. Hay algo interesante. El texto más precioso para nosotros y que siempre leemos sobre la cena del Señor no lo encontramos en la carta a los tesalonicenses, no lo encontramos en la carta a los filipenses, ni en la carta a los colosenses, ni en la carta a los gálatas. Y yo siempre he pensado, ¿por qué? Porque la iglesia de Tesalónica era muy madura, era una iglesia que espiritualmente crecía, era una iglesia espiritualmente sólida, una iglesia que mostraba amor, buenas obras. No sé, Pablo, podías haberlo puesto ahí. Podías haber puesto esa gran ordenanza, ese sagrado momento, esa sagrada práctica, esa santa práctica de la iglesia en esa carta a una iglesia sólida y madura, pero lo pone en la carta a los Corintios. Y la carta a los Corintios nos muestra que la iglesia de Corinto no es precisamente la iglesia más madura, no es precisamente la iglesia más sólida ni más firme. Al contrario, vemos que es la iglesia más desordenada, la iglesia con más prácticas pecaminosas, más inmadura en el uso de los dones y otras cosas, a la que Pablo más reprende, y en esa carta encontramos la cena del Señor. Los versículos 17 al 19 nos enseñan qué está pasando en esa iglesia, qué está viviendo esa iglesia también, aparte de otras cosas. Dice, pero al daros estas instrucciones, no os alabo, porque no os congregáis para lo bueno. Mira qué interesante, no os congregáis para lo bueno. Hermanos, ¿se puede uno congregar para lo malo? ¿Se puede uno congregar para hacer chisme? ¿Se puede uno congregar para estar mirando al hermanito de al lado? ¿Se puede uno congregar para buscar defectos? ¿Se puede uno congregar para simplemente ver lo que está mal y salir y comentarlo? ¿Se puede uno congregar para lo bueno? Pero también se puede uno congregar para lo malo. Porque Pablo le dice a los corintios, no os estáis congregando para lo bueno. Es decir, os reunís, pero no os reunís para lo bueno. ¿Cuánta gente viene a la iglesia por motivos equivocados? ¿Cuánta gente sale del culto y simplemente habla de lo que no le gustó, de lo que estuvo mal del hermano? El hermano, ¿viste la hermana cómo vino hoy? ¿Viste la hermana la ropa que llevaba? ¿Viste el hermano esto? ¿Viste la hermana aquella? ¿Viste ese hermano que no vino? Falta más que una escopeta de feria a la iglesia. Y salen, eso significa que estuvo más pendiente. Hoy en vez de sentarme delante me he sentado detrás. Bueno, me he puesto ahí durante la alabanza porque quería comprobar algo que me di cuenta desde adelante durante varias semanas, y es la falta de reverencia al culto. Y eso muestra gente que se congrega por motivos equivocados. Hay gente que a la hora de la alabanza ni canta al Señor. Y no porque no se sepan las canciones, porque está pasando olímpicamente de todo. Hay gente que llega tarde, se queda atrás, está esperando como a ver si acaba esto y me siento, mirando a un lado, mirando a otro. Eso no es dar culto al Señor. Hermano, pon tu reloj 1 hora antes y llega la hora, porque no ves que luego desarmas todo el culto para que a ti te busquen el lugar apropiado. ¿No ves eso? Y queda bonito, intentamos que los hermanos lo hagan de la manera más ordenada posible, pero el desorden, la impuntualidad es una falta de reverencia. Hay gente que en vez de cantar llega tarde y lo peor es que me ha asomado por la puerta, había el culto empezado, José Miguel estaba leyendo, estábamos empezando las alabanzas y había alguien en el baño esperando en la puerta y digo, el culto empezó, tú llegas tarde y con toda tu pachorra encima, primero voy a ir al baño. Le digo, hay gente que no se congrega para lo bueno y lo peor es que luego pasa porque es Santa Cena y da igual, voy a tener que cumplir mi religiosidad. A la iglesia hay que venir con la actitud adecuada, con el corazón adecuado y con la motivación adecuada. A la iglesia no se viene porque hay que fichar con Dios. A la iglesia no se viene porque hay que fichar con el pastor, me tiene que ver que vengo. A la iglesia no se viene porque es que he quedado luego con los hermanos y se va a ver feo si no voy al culto y luego como con ellos. Como yo decía, hay gente que en Nochevieja no se cuidaba tanto de cómo se cuida, pero no. Pastor, voy a faltar 15 días. No, hermano, ya bajó a 10. Pues 10. No, hermano, bajó a 7. Bueno, yo 10 por prudencia, pastor. Digo, el gobierno dice 7, tú 10. Tú eres más prudente que el gobierno, que ahora también lo baja a 5, señores. Al final te va a decir que si estás vacunado, quédate en la iglesia y ya está. No hay que guardar nada. No saben lo que están poniendo de normas. No, están más perdidos que el pueblo. Un gobierno perdido, un pueblo perdido.
Pero luego llega Nochevieja y ves las fotos y dices, oye, ahí no se guardó tanto porque ha venido la prima, el abuelo, el vecino, pero hoy no viene. Porque tú sabes cuáles son sus prioridades. Es que mi mujer está hoy resfriada, pastor, no puedo ir a la iglesia, mi mujer no se siente bien, está paralítica, puede llegar al baño, se está muriendo, requiere cuidados, atención urgente, no puede andar. No, pastor, a ver, no está así tan grave. Entonces ven tú, dale tu culto al Señor. ¿Por qué faltáis dos si uno está mal? Somos una sola carne. No, al cielo vais a entrar por separado. No pongas excusas. Y a eso podemos seguir. Hermano, no caigamos en el error de los corintios de congregarnos para lo que no es bueno. ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué vienes el domingo? ¿Por qué vienes el martes? ¿Por qué vienes el jueves? ¿Qué te motiva? ¿Estar con los hermanos hablando? ¿Quedar luego con los hermanos? ¿O es el Señor? Hermano, la comunión está bien, pero déjame recordarte algo. Hoy no es el día tuyo, hoy no es el día de tu familia y hoy no es el día de los hermanos. Hoy es el día del Señor. Congrégate para el Señor. Cántale, órale. Escucha su palabra, habla con Él, entrégate a Él, pídele perdón. Expresa tus luchas, expresa tus cargas. Cuéntale tus tentaciones, cuéntale tus fracasos de esta semana, cuéntale tus debilidades. Relaciónate con Él. Hoy es su día contigo. Congrégate para el Señor. Congrégate para lo bueno. La iglesia de Corintio no lo estaba haciendo. No os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. Versículo 18, pues en primer lugar, hay varias cosas malas, pero Pablo va a nombrar alguna. En primer lugar, cuando os reunís como iglesia, hay divisiones entre vosotros, dice Pablo, y en parte, me gusta esa expresión. Me gusta esa expresión. Pablo dice, en parte lo creo. ¿Sabes por qué dice en parte lo creo? Pablo no lo ha visto. Pablo no lo ha visto. Pablo no ha visto esas divisiones. Por eso dice en parte lo creo. Pablo ha recibido noticias. Pablo ha recibido reporte. Pablo abría iglesias y como saben ustedes, Pablo no se quedaba siempre en la iglesia. Pablo seguía sirviendo, pero había gente que le pasaba reporte de cómo iba la iglesia. Y probablemente esos reporteros le decían a Pablo, Pablo, la iglesia está un caos, hay grupitos, ya sabes, ¿no? Los de ahí, los de Apolo, ahí los tuyos, ahí los que dicen que son de Cristo, ahí todos repartidos. Pablo, cada uno se cree mejor que el otro. Y Pablo dice, y en parte lo creo, porque Pablo probablemente está diciendo, igual no es tanto, igual me lo han exagerado un poco, pero creo que algo habrá porque os conozco. Así que la primera cosa que Pablo dice es que cuando os reunís como iglesia en una iglesia no puede haber divisiones. Ahora hay gente entrando en la membresía nueva. Mañana entrará más gente. Hay como 28 personas ya apuntadas desde que puse el cartel hace un par de semanas. Y hay 28 más queriendo hacer el curso. Yo no sé ni qué vamos a hacer. Todavía estoy cansado del último. Fue muy bonito, 5 sesiones preciosas, pero acabé y dije yo, bueno, pon ya el cartel, ya se irán apuntando dentro de un mes o dos. Ya hay 28. Va a tocar adelantarlo. Pero la realidad es que hay gente que cuando llega aquí, pues parece que hay como en la escuela la promoción del 88, la promoción del 87, hay gente que está el grupo de la promoción de la membresía del 2000, la promoción de la membresía del 2015, la promoción de la membresía del 2021... No puede ser así, no pueden haber divisiones. La iglesia no se puede dividir por culturas, por etnias, no se puede dividir por países, por nacionalidades, ni por quién llegó primero. Y eso depende de nosotros. Hay dos cosas que debemos hacer. Yo no puedo quedarme sentado, esperar que alguien me haga parte del grupo. Yo no puedo quedarme sentado esperando que la gente me introduzca en su círculo de amistad. Yo tengo que poner de mi parte. Yo tengo que acercarme a los que son de la iglesia, presentarme, darme a conocer, querer quedar con ellos, querer participar con ellos. Y de la misma manera los que están también tienen que poner de su parte para en vez de quedarse hablando los que ya se conocen cuarto de hora ahí, ir a hablar con los que todavía no conocen, ir a hablar con los que son nuevos, dar la bienvenida a los que han llegado. Porque si siempre nos quedamos los mismos, vamos a acabar provocando algo que lastima a la iglesia y son divisiones.
Es como si digo yo al final, hermanos, mira, hemos decidido en el Señor que lo más prudente por los precios de las naves es abrir otra obra. Entonces yo voy a dejar aquí al pastor Marcos y voy a dejar aquí a pastor Marcos con la ayuda, no sé, de José Miguel, de yo Jairo, de algunos hermanos, y yo me marcho a ese pueblo. Yo como vivo en San Vicente, me voy a marchar, no sé, a Sabadell, que está a 15 minutos, y voy a empezar una obra allí. De golpe abro la obra, empiezo de cero, y digo, ¿qué hacen aquí 40 hermanos de allí? Si son de allí. No, pero pastor, es que, ya sabe, a mí me gusta cómo predica. Digo, no, esa es tu iglesia. No hagas división, no hagas grupos, no empieces, ¿quién me gusta más? ¿A quién prefiero? No empieces con es que me queda más cerca de casa. Te quedaba igual de lejos antes, sigue yendo allí, aquí vamos a empezar de cero. Esa es tu iglesia, ahí has crecido, ahí te van a necesitar. Aquí vamos a empezar de cero, otro pueblo, otras personas, otra obra, la misma visión, el mismo nombre, la misma doctrina, pero otra gente. Pero hay gente que tiende a esas divisiones, tiene favoritismos. Me cae bien, me cae mal, me gusta más, me gusta menos. Hermano, somos diferentes y eso muestra la multiforme gracia de Dios. Y debemos aprender a respetarnos con nuestras diferencias, tolerarnos, soportarnos y amarnos. Sí, no el pecado, pero el carácter y la personalidad son distintos. Debemos poner de nuestra parte para no estar siempre con los que yo tengo más afinidad, sino con mis hermanos. Que no seamos como los corintios, que nos reunamos y haya divisiones, y en parte lo creo. Porque es necesario que entre vosotros haya bandos. ¡Wow! Esa frase cuando yo la leí la primera vez me dejó loco. Pablo dice, está fatal lo que hacéis, hay divisiones, y justo después dice, pero es necesario. Es necesario. Pablo, ¿cómo puede estar mal y ser necesario? Y lo que dice luego rompe mis esquemas. A fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. A veces hemos vivido divisiones aquí y hemos llorado y lo hemos pasado mal y hemos orado al Señor y al final yo he entendido esto. Señor, ¿pero por qué está pasando esto si no lo hemos hecho nada? ¿Qué está sucediendo? Y el Señor, es necesario. Tranquilo que los que se van a ir con el divisor no son buenos. No estás perdiendo nada, estás ganando paz a largo plazo. Y ha pasado, hermanos, tener a lo mejor 40 y de golpe tener 20, pero 20 y de golpe dices, oye, qué ambiente. Ya no hay tensión, ya no se escucha chisme, ya no se escucha murmuración, ahora vamos todos en la misma dirección, queremos las mismas cosas. Señor, parecía algo malo, pero obró para bien. Y Pablo dice, las divisiones están mal en la iglesia, pero sirven para ver quién es quién. Y él usa la palabra para ver quiénes son los aprobados, para ver quiénes son los creyentes. Así que en primer lugar nos encontramos en una iglesia inmadura, una iglesia que se congrega con malas motivaciones a veces, algunas personas, una iglesia con divisiones. Y ahora entra la cena del Señor. Y en los versículos 20 al 22 nos dice algo súper importante, y es que sin comunión no hay Santa Cena. Hermanos, sin comunión no hay Santa Cena. La mayoría de personas cuando piensan en comer o no comer de la Santa Cena, lo primero que piensan es su vida pecaminosa. ¿He pecado o no he pecado? Yo conozco gente, hermano, ¿por qué no has tomado Santa Cena? Pastor, es que llevo 15 días que no oro mucho, no leo. ¿Ya ahí? Bueno, ahora no estoy en mi mejor momento con Dios. Tampoco estás en la discoteca emborrachándote y drogándote. ¿Qué ha pasado? No, es que estoy orando poco, estoy leyendo poco. Le digo, no, pues esto es un día de volver a levantarse. Esto es un día de decir, tengo que espabilarme. Un día de decir, me privo de la cena del Señor. Pero yo conozco gente que se priva por eso. No ha hecho nada, ninguna práctica pecaminosa, pero no está avivado y ya cree que se tiene que abstener. Por eso digo, falta de conocimiento. A mí eso es lo que me motivaría, ver la sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo, decir, tengo que levantarme otra vez. Con más motivo tengo que tomar. Esto me tiene que dar impulso, esto me tiene que ayudar. Esto me tiene que ayudar a ponerme a cuentas con Dios, a decir, Señor, perdóname, se ha enfriado mi relación, quiero volver a estar bien contigo y arrancar de nuevo. A mí esos elementos me redargullen, esos elementos me traen convicción de lo que no anda bien, esos elementos me dan otro abrazo de parte del Señor y me dicen, hijo,
Esto es gracia, pero venga, vamos, esto es gracia, pero tira. La mesa no es para los perfectos, es una mesa llena de gracia. Es una mesa para los Mefiboset, para los cojos y lisiados, que han recibido la gracia del rey, pero anda, espabila. No para dejar de tomar porque no me siento perfecto, pero una de las cosas importantes es la palabra comunión. Y sin comunión no hay Santa Cena. Versículos 20 al 22, mira qué dice. Por tanto, cuando reunís, esto ya no es comer la cena del Señor. Cuando reunís, esto ya no es comer la cena del Señor. La iglesia se reunía, participaba de la cena del Señor. Sin embargo, había divisiones. No se congregaban por los motivos correctos. Y entonces Pablo les dice, ahora ya no es cena del Señor. Lo que estáis haciendo ya no es cena del Señor. Lo que estáis haciendo ya no es la ordenanza. Lo que estáis haciendo ya no es la Santa Cena. ¿Por qué? ¿Por qué hay divisiones? ¿Por qué? Porque estáis congregados por motivos equivocados. Estáis congregados para lo malo. Estáis congregados con mala actitud. Entonces, esas divisiones provocan que lo que está pasando ahora no es la cena del Señor. Porque la cena del Señor primeramente es algo que representa comunión nuestra. Es una celebración del pueblo, no mía. La salvación es individual, la cena del Señor es del pueblo. Es algo que hacemos juntos. Lo hicieron los discípulos juntos, lo siguió haciendo la iglesia junta y lo celebramos juntos. ¿Por qué no celebramos la cena del Señor virtualmente como algunos lo hacían? ¡Qué chaladura! Yo vi pastores por internet. Hermano, córtate tu pan, cógete tu vasito y todos ahí por la pantalla, hermano. ¿Qué es esto? Dentro de nada el bautismo también se hace online. El pastor pone la cámara, allí la hermana está en el agua y le dice, hermana, inclínate y sal. Yo desde aquí oro, que otro hermano te grabe. Es lo que toca. Lo que toca. Al final vamos allí. El señor Zuckerberg, que nos va a llevar a todo virtual. Nos va a dar gafas estas de realidad virtual y desde casa vivimos nuestra fe. No, hermano. Si no hay comunión, no hay Santa Cena. Porque al comer, cada uno toma primero su cena, su propia cena, y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tenéis casa para comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabaré. Este texto es interesante. La iglesia, cuando se reunía para participar de la cena del Señor, se reunía también para participar en comunión de alimentos. Se reunía para comer, la iglesia celebraba el culto, celebraba la palabra, celebraba canciones, celebraba oraciones y luego tenían tiempo de comunión. Y en ese tiempo de comunión había cena del Señor. Y Pablo dice que cuando se reúnen, la gente solo piensa en su propia comida, en su propia bebida, en lo suyo, en sí mismo. No piensa en el hermano que no tiene comida, no piensa en el hermano que no trajo alimento, no piensa en el hermano que está necesitado. Uno solo come pensando en sí mismo y se vuelve glotón y come un montón y luego bebe mucho y se embriaga y no piensa en nadie. Y luego quiere participar de la cena del Señor. Lo que Pablo está diciendo es: os reunís de manera egoísta, os reunís pensando solo en vosotros mismos, os reunís con divisiones, pensando solo en vuestras propias necesidades y luego con vuestra cara limpia queréis ir ante el Señor y participar de la cena. Eso no es la cena del Señor, Pablo dice. La cena del Señor no es venir a vivir alguna cosa individual, es un momento de comunión. Es un momento en el que estamos juntos, celebramos juntos, participamos juntos, cantamos juntos, oramos juntos, leemos la Biblia juntos, tomamos los elementos a la vez. No los repartimos y uno ya se pone a comer y a beber. Empezamos, esperamos hasta que el último hermano tenga los elementos, esperamos hasta que el último hermano tenga una copa, esperamos hasta que el último hermano tenga pan. Y si falta, nos esperamos con paciencia. Hermanos, tienen todos, porque es algo que debemos hacer en comunión. Hermanos, no esperamos por protocolo, no esperamos porque queda bien, no esperamos porque estéticamente es bonito hacerlo a la vez, esperamos porque debemos hacerlo en comunión. Esto no es, bueno, yo cojo lo mío, que cada uno pase, tome y se vaya a su casa. Bueno, hermanos, vamos a orar, ahí tienen pan, ahí tienen un vasito, tómenlo, lo tiran en la basura y se van y ya tomaron cena. No, es comunión.
Pero la iglesia de Corinto era una iglesia egoísta, solo pensaba en sí mismos. Hermano, en la iglesia no se puede venir con egoísmo. No puedes pensar solo en ti mismo, en tu vida, en tu familia. La iglesia es una familia. Y es difícil, te lo digo por experiencia. En una familia te van a traicionar a veces, te van a hacer daño, te van a herir, te van a fallar. Pero también me pasa con mi mamá, me pasa con mi hermana, me pasa con mi papá. A veces me hacen llorar. Salimos de una comida familiar, llego a casa llorando, pensando por qué sigo yendo. Si luego me tiran esas indirectas, me hacen esto, me lastiman, prefiero quedarme solo, no quiero ni familia, no quiero nada. Y al día siguiente o al rato siguiente, en mis oraciones, el Señor me sigue diciendo, es que es tu papá, es tu mamá, es tu hermana. Perdona, traga, aguanta, soporta, ama, apágalos con bien. Y ahí vuelvo a quedar al tiempo y digo yo, otra vez, ya verás tú, a ver qué pasa hoy, ruleta de la suerte. Hoy vamos a salir de aquí llorando con alegría. Una vez bien, 40 mal, pero él es familia, es la que toca. La iglesia me pasa lo mismo. Hay días que salgo riendo, hay momentos que lloro, hay días que salgo diciendo no hay mejor iglesia en el mundo, hay días que salgo diciendo quiero cambiar de iglesia. Pero luego oro y el Señor me dice, es la familia. Sigue orando, sigue amando, sigue sirviendo, sigue trabajando, es la familia. Y es así. Porque no vengo para ver qué me pueden aportar a mí, qué me pueden dar a mí, qué puedo ganar yo. Vengo a darme, vengo a entregarme, vengo a servir. Y no porque soy el pastor, porque soy creyente. Y tú deberías hacer lo mismo. Tú no deberías pensar en todo lo que tú puedes ganar en la iglesia, sino en todo lo que puedes dar en la iglesia. Y no hablo de micrófono, de ser maestro, ser pastor. Hablo de ayudar a tus hermanos. Un abrazo, una bienvenida al nuevo. Una visita al necesitado, una visita al enfermo. Eso es servir a tu iglesia, eso es servir a tus hermanos. La iglesia debe orar para que haya comunión. Sin comunión no hay Santa Cena. Porque la Santa Cena es una celebración nuestra, no mía. Yo no estoy celebrando a Cristo, estamos celebrando a Cristo juntos, en comunión. Y es ahí lo que debemos entender. La iglesia practica la Santa Cena. No es algo nuevo. No es algo que hemos inventado nosotros, es algo que la iglesia lo ha practicado. Y hemos visto en ese texto de Corintio que había comida, que comían, que bebían, además de practicar la cena del Señor. Y eso era muy común en la iglesia. Hechos capítulo 20 y versículo 7, mira qué dice, y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. Primera cosa, ¿cuándo se reunieron? Primer día de la semana, ¿qué hora es? Es el domingo. El séptimo día sabemos que es el sábado, pero estos creyentes, ¿qué día estaban reunidos? Que nadie te diga que la iglesia toda la vida se reunía solo el sábado. ¿Qué día estaban reunidos estos creyentes? El primer día de la semana. No los reunió Constantino, no los reunió Roma. Estaban reunidos estos creyentes del primer día de la semana, un domingo, y con una finalidad. Para partir el pan. Esa expresión partir el pan significa la cena del Señor. Recuerda en el texto de Mateo, el Señor Jesús tomó pan, lo partió y dijo, este es mi cuerpo. Esa expresión partir el pan es una expresión que representa la cena del Señor. Así que esta iglesia se reunía, estos creyentes, el primer día de la semana con el fin de partir el pan y había palabra del Señor. En Hechos 2:42, cuando vemos que desciende el Espíritu Santo y vemos las primeras prácticas de la iglesia, nosotros leemos esto, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Mira qué había en esa reunión. Primera cosa que había, ¿qué es? ¿Enseñanza de quién? De los apóstoles. No hay reunión de iglesia sin palabra, hermano. La primera cosa, se reunían para la enseñanza de los apóstoles. Nosotros dijimos hace un tiempo que la iglesia era apostólica, fundamentada en la enseñanza de los apóstoles. Entonces la iglesia se dedicaba ¿cuándo? De vez en cuando, una vez a la semana, cuando estaban cansados o bien, no. Continuamente se dedicaban a eso, a la enseñanza de los apóstoles. Segunda cosa que había comunión.
Comunión. La palabra comunión representa simplemente compartir tiempo juntos, comían. Luego leemos eso también, que comían con alegría y sencillez de corazón, compartían alimentos. La iglesia vivía en comunidad, comían juntos. Pero todo era parte del culto, y a mí es lo que me agrada y que mucha gente lo separa del culto. La comunión era parte del culto. ¿Por qué? Porque podían compartir la palabra, podían compartir oraciones, podían compartir alabanzas, pero luego comían juntos después de todo eso, y no es que el culto hubiera acabado y ahora toca comer. Seguían compartiendo, seguían cantando y seguían orando. El culto seguía con esa comunión. El gran error nuestro muchas veces es que acaba el culto ahora, nos vamos a casa con unos hermanos y vamos a comer y hablar de otras cosas. El culto sigue en comunión. No digo que no te vayas ahora con los hermanos. Si quieres quedar o has quedado con algún hermano, ve y disfruta, pero recuerda, sigue siendo el día del Señor. Y cuando estéis en comunión, comiendo el pan con alegría y sencillez de corazón, que el tema central sea su palabra, que el tema central sean canciones a Él, que el tema central sea hablar de lo que se ha aprendido, sea hablar de la enseñanza de los apóstoles, en comunión. En comunión. Enseñanza, comunión, luego que había partimiento del pan. Lo mismo que hemos visto más adelante en Hechos. Cena del Señor, desde el principio. Desde lo primero que leemos sobre la iglesia en el libro de Hechos ya había cena del Señor, porque lo estableció Cristo. Y luego había oración. Mira, ahí te da elementos que no pueden faltar en el culto, y no era el teatro o el baile o las panderistas, no. Era enseñanza, oración, santa cena y comunión. A mí la palabra comunión me agrada mucho y es algo que siempre he intentado fomentar en Caminando por Fe, tanto que los que llevan más tiempo saben que el primer domingo de mes, cuando celebramos la Cena del Señor, antes teníamos otra costumbre. Y era después de celebrar la Cena del Señor, ese día que hacíamos. Intentábamos comer con alegría y sencillez de corazón, cada uno traía su comida, intentaba traer un poco más para compartir con el hermano que no tiene, no pensando solo en su propio plato, sino en el plato del, un invitado que no sabía que hoy había comunión, y decirle, no te puedes quedar, yo te doy de mi comida que trajimos de más. Ahora no se puede hacer. Hermanos, te digo una cosa, a mí lo más triste que me parece de todo lo que está pasando y de las normas que hay es esa palabra, comunión. Porque puede haber palabra, puede haber oración, pueden haber cánticos, pero yo quiero celebrar la Cena del Señor con toda la iglesia. Yo quiero cantar al Señor con toda la iglesia. Yo quiero orar al Señor con toda la iglesia. Yo quiero compartir la palabra con toda la iglesia. Y sí, por espacio a veces uno está solo con un grupo, pero es la comunión lo que más necesita. La iglesia tenía comunión. Debemos luchar porque eso no se pierda. Conforme crezcamos como iglesia, será cada vez más difícil ser una iglesia familiar. Y eso es lo que más me preocupa de crecer. No me preocupan los números, que haya 1000 personas, da igual, un mejor altavoz y llega la palabra. Pero me preocupa perder la familiaridad de la iglesia. Les voy a ser sincero, hay personas de esta iglesia que sé que llevan 3, 4 meses y les sigo llamando hermano, no por gusto. No me sé el nombre y me apena. Me apena porque digo, ¿cómo le pregunto ahora cómo te llamabas? Es que lleva ya 3, 4 meses. Cree que le llamo hermano porque así llamo a los creyentes, pero no, es que no me lo sé. Y como siga así, pueden haber 30, 40 que no me sé el nombre y yo eso lo veo ridículo en una iglesia. Y tú deberías hacerte la misma pregunta. Porque sigue llegando gente y sigo llamando cada vez a más hermanos por hermanos y hermanas, y llegará un momento que me sabré el nombre de Marcos, de Nahum, de Gabriel, y el resto serán mis hermanos. Pero yo no quiero que pase eso. Yo quiero que haya comunión. Yo quiero que la gente no diga, yo voy a la iglesia de un pastor. No, yo quiero que la gente diga, mi pastor se llama Juan Manuel. Juan Manuel es mi pastor, no un hombre por ahí que no me acuerdo de su nombre. Y eso requiere comunión. La cena del Señor requiere comunión. En segundo lugar, sin comunión no hay cena del Señor. En segundo lugar, la cena del Señor es una institución, es una ordenanza. Versículo 23 al 25. Porque yo recibí de Él, Señor. Pablo no está ofreciendo algo que él ha inventado, que a él se le ha ocurrido, que cree que es bueno para la iglesia. Él ofrece algo que ha recibido de Él,
del Señor. Yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. Yo no os estoy enseñando nada ni mínimamente diferente. Lo que yo os enseño es lo mismo que recibí del Señor. Que la noche que fue entregado, tomó pan. Después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Así que vemos una cosa importante. La cena del Señor es una institución del Señor Jesucristo. ¿Por qué celebramos la cena del Señor? Porque lo mandó el Señor Jesús. ¿Por qué bautizamos? Porque lo mandó el Señor Jesús. ¿Por qué evangelizamos? Porque lo mandó el Señor Jesús. ¿Por qué hacemos discípulos? Porque lo mandó el Señor Jesús. Y Él es el Señor de la iglesia. Y Pablo lo tiene claro. Os enseño lo que yo recibí, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, y si te das cuenta, Pablo cita lo que hemos leído en el libro de Mateo. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo simplemente estoy diciendo lo que aquel día en aquella mesa, que Pablo no estaba, el Señor dijo. Y es interesante, Pablo no estaba en aquella mesa, pero significa que Pablo ha recibido también esa enseñanza. Pablo ha recibido también esa ordenanza y la transmite a la iglesia. Es una ordenanza del Señor Jesús. Y hay una cosa que no hemos hecho durante muchos meses y que después de analizar mejor el texto, y es curioso y no sé si casi pedir perdón al Señor por eso, la verdad es que en la intimidad del despacho lo hice. Y es que realmente estudiando esto hay una consagración de los elementos. Hay una consagración de los elementos. Cuando yo leo Marcos 14, 22 y 23, mira qué dice. Solo he cambiado, antes hemos leído Mateo, pero para que se den cuenta, porque Marcos lo muestra, da el dato, que a lo mejor Mateo no da, pero Pablo sí que ha dado. Y mientras comían, tomó pan y habiéndolo bendecido. Eso es algo que yo le dije: Señor, esa parte no la he hecho. Pero estudiándolo más a fondo, si tú lo hiciste, yo lo debo hacer. Llámame detallista, pero creo que es importante seguir los detalles que hizo el Señor Jesús. Y el Señor Jesús no solamente participó de la cena, Él dice que dio gracias. Es otra expresión para decir, y lo bendijo. Simplemente Él tomó el pan y dijo: Señor, gracias. Este es mi cuerpo. Gracias. Luego dijo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, después de dar gracias también, se la dio a ellos y todos bebieron de ella. Entonces vemos que hay una consagración de los elementos. Número 1, sin comunión no hay Santa Cena. Número 2, la Santa Cena era una práctica de la iglesia cristiana desde el principio. Número 3, la Santa Cena es una institución de Cristo. Número 4, en la Santa Cena debe haber la consagración de los elementos. Porque Él no lo hizo solo con el pan, lo hizo también con la copa. Él lo tomó y dio gracias. Él lo tomó y lo bendijo. Y hoy lo haremos. Daremos gracias por los elementos. Número 5. La cena del Señor tiene un mensaje anunciado. Es una institución, es una ordenanza, tiene 2 elementos que deben ser consagrados, es una práctica de la iglesia, requiere comunión y además es un mensaje. Versículo 26 dice: porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. En Lucas 22:20 leemos: de la misma manera tomó la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramado por vosotros. 2 cosas vemos aquí. La primera, el Señor Jesús dice lo que es esa copa. Esa copa es su sangre, pero no es simplemente su sangre. Él añade otra cosa: mi sangre que es derramada por vosotros. Pablo ha dicho en el versículo 26 que cuando participamos de la cena del Señor anunciamos su muerte, su sangre derramada por nosotros hasta que Él
venga. Porque el Señor Jesús dijo, esta es la última vez que lo tomaré hasta que lo tome de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre, hasta que vuelva a buscaros. Por lo tanto, cuando nosotros participamos de la cena del Señor, hacemos unos anuncios. En primer lugar, anunciamos que Cristo murió por nosotros. Hermano, cuesta no llorar cuando participas del Señor si recuerdas esas cosas. Cuando conociste al Señor Jesús, cuando te predicaron el Evangelio y tu corazón se rompió al saber que habiendo sido malvado y pecador, Cristo murió por tus pecados, te entregaste a Él en lágrimas. Esas lágrimas deberían seguir brotando cada vez que recuerdas cada cena del Señor que Él murió por tus pecados. Éramos malvados, rebeldes, odiosos, mujeriegos, adúlteros, mujeres dadas a la prostitución, que usaban su cuerpo para conseguir cosas. No salgo con ese señor que con un par de noches con él me regala un iPhone. Mujeres que se prostituían gratuitamente. Eso también es una moda hoy. Para las mujeres el cuerpo a veces es un arma. Mi marido no me hace caso, no le doy lo que quiere. No me da lo que quiero, no le doy lo que quiere. Le voy a dar lo que quiere, vale, él me va a comprar lo que quiero. Muchas mujeres casadas pecan contra Dios, usando su cuerpo y privando a su marido de cosas, creyendo que su cuerpo es suyo. Pero déjenme de recordarles algo, señoras cristianas, su cuerpo es de su marido. Y el cuerpo de su marido es suyo. Esto no es machismo ni feminismo, esto es palabra de Dios. El mío es de Eclesia y el de Eclesia es mío y no se puede negar a mí. Si yo voy, a no ser que quiera ayunar. Y de mutuo acuerdo. Que si yo le digo, lo siento, pero no estoy de acuerdo, ella lo tiene que respetar. Claro, tú ahí dirás, no, pero ¿qué tipo de relación es esta? No, claro, como marido la amo, como Cristo amó a la iglesia. Si está mala, no le pido nada. Si ella quiere ayunar, no le digo, a mí no me parece bien, que busques al Señor, me apetece otra cosa. Pero realmente son patrones bíblicos que hablan de una entrega mutua. Pero hay gente que usa su cuerpo para hacer chantaje, viciados al alcohol, viciados a las drogas, mentirosos, orgullosos, manipuladores, desobedientes a los padres, tramposos, ladrones con la hacienda y los impuestos. Y Cristo murió por esto. Cristo murió por nosotros. La cena del Señor es un día para llorar. Porque recuerda lo malo que eras y lo mucho que Dios te amó. Pero asimismo es un anuncio de victoria. Él murió por nuestros pecados, pero no se quedó en la sepultura. Al tercer día resucitó, Él venció la muerte, Él venció al pecado, Él venció al diablo. Él clavó en esa cruz nuestra deuda y la canceló. Él pisó la cabeza de la serpiente, Él venció a las tinieblas, hizo un espectáculo público de ellas, avergonzó a los demonios, mostró que Él está por encima de todo y resucitó al tercer día. Y no solo eso, ascendió en gloria, se sentó a la diestra del Padre y nos prometió un lugar. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, no lo habría dicho. Iré y prepararé lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis mañana. Voy a ir a buscaros. Estoy preparando lugar para que estemos eternamente juntos en gloria. Es un día de recordar lo malvado que éramos, cuánto hemos sido amados, cuán poderoso es nuestro Señor y velar porque va a volver. Eso es la cena del Señor. Y por eso es tan importante y tan sagrado que requiere examinarse. Versículo 28. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. No es cualquier cosa, por eso hay que examinarse. Pero no examinarse de solamente de qué tan bien estoy con Dios. Eso no es lo que Pablo quiere decir realmente en el texto original. No es mide tu fe. El texto original realmente es recuerda y examina el significado de la cena del Señor. Examina qué importancia le estás dando. Examina si estás comprendiendo su valor. Examina si estás entendiendo lo que haces. Examina si estás dando el valor oportuno a la celebración de la cena del Señor. Sé consciente de lo que estás celebrando. Sé consciente de lo que va a pasar. Sé consciente de cuando llegue el pan a tu mano, lo que es. Sé consciente de cuando te den la copa, lo que es.
Sé consciente, examínate. Recuerda tu pecado, tu maldad, la gracia recibida, el poder de tu Señor. Predícate mientras estás con eso en la mano, predícate mientras se reparte, predícate mientras miras el pan, predícate mientras miras la copa. Es tiempo de examinarte, de pedir perdón a Dios, de llorarle, de suplicar que te perdone, de agradecer que todo es por gracia, porque eres un vil pecador, que sigues fallando al Señor. Es tiempo de mirarle, llorar y decir: Señor, si no fuera por gracia, aquí no como yo, no come nadie. Eso es examinarse, y ahí brotarán las lágrimas, a lo mejor no de tus ojos, pero sí de tu corazón, y tomarás la cena del Señor dignamente. Porque si fuera para los perfectos, no la toma nadie. Porque es así como lo vemos. Voy a tomar de la cena del Señor, así la gente se irá pensando que soy un buen cristiano. Hoy mira, la hermana no tomó, ¿qué habrá hecho? Eso es venir a dar culto de manera equivocada. Eso no es lo que Dios pide. No es mira a ver quién hoy no toma, mira a ver quién está mal en la fe. Es examínate tú. Es mira a Dios. Y si ves un hermano que por lo que sea no está tomando, corre. Y dile: hermano, ¿qué pasa? Hermano, ¿por qué no has participado de nuestra celebración? Abrázalo, ora por él, ayúdalo a que la próxima esté participando. Pregúntale qué le atormenta, qué pasó por su conciencia. No seamos egoístas de decir: yo tomo y me da igual quién toma. Cuando decimos no mires al hermano, es para no juzgarlo en el sentido de decir, no tenemos que condenar quién toma o no, pero si un hermano toma hay que preocuparse. Algo anda mal. Y es tan sagrado que no podemos tomarlo indignamente porque hay juicio. Mira cómo sigue. De manera que el que coma el pan o beba de la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Versículo 29 al 34, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor. ¿El qué? Sin discernir el qué. Es lo que digo, es tener en cuenta el cuerpo del Señor, la sangre del Señor, el sacrificio del Señor. Es tener en cuenta lo que estás haciendo, su significado, lo que vale, lo importante, el valor del sacrificio de Cristo. Es lo que está diciendo Pablo. Sin discernir el cuerpo del Señor y la sangre del Señor, juicio come y bebe para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos mueren. Es que duermen, mueren. Es lo que significa. Dormidos en Cristo es morir, muertos en Cristo. Por esa razón hay gente enferma entre vosotros, hay débiles e incluso han muerto de disciplina de Dios. Porque han tomado la cena del Señor indignamente, no porque eran fallos y la tomaron. Que no pensaron en el Evangelio, no pensaron en Cristo, lo hicieron simplemente a veces por ego, por mostrar que eran buenos creyentes, pero no estaban pensando en Jesús. Estaban pensando en mostrarse como un fariseo más santo que el gentil. Estaban tomando la cena del Señor, dándose palmadas aquí diciendo: yo soy un buen creyente, yo oro, yo ayuno. No están pensando en el cuerpo de Cristo, no están pensando en la sangre de Cristo, no están pensando en su sacrificio. Los que murieron podían ser los que creyeron que eran más dignos de la cena del Señor. Y siempre hemos pensado que fue un pecador escondido que la tomó sin tener que tomarla. Cuidado, que a veces los que mueren antes ante Dios son los fariseos y los justificados son los publicanos. Porque a lo mejor ese pecador dijo: Señor, yo esta semana hice esto. No soy digno. Y el Señor te va a decir: ¿y quién es digno? ¿Y quién es digno? Señor, pero es que te fallé justo el viernes y hoy es domingo. ¿Qué pasa? Que si me hubieras fallado el 2 de diciembre, cambia la cosa porque tuviste más tiempo de hacerlo bien. Es que, Señor, así hubiera tenido más tiempo de ponerme a cuentas contigo, ¿no? Ponte hoy. Arréglate hoy conmigo. Lo hiciste ayer o lo hiciste hace una hora. Acabas de gritar a tu esposa y piensas: ¿cómo voy a tomar la cena del Señor si acabamos de discutir? Tómala.
Pero mira a tu esposa a los ojos y dile, lo siento. Lo siento. Y cuando la tomes, llora arrepentido. Y llega a casa y abraza a tu esposa y dile, no somos dignos, pero tenemos su gracia. Vamos a pedirle perdón por lo que hemos hecho. Eso es lo que provoca la cena del Señor. No fallé ayer, hoy me privo. ¿Qué pasa? ¿Y cuál es el día permitido para fallar y poder tomar? Si fallé hace 15 días y los otros he orado, ¿está bien no tomar? No hemos entendido la cena del Señor. Sí, si no eres creyente no puedes tomar. Si no has nacido de nuevo no puedes tomar, porque es de la iglesia, no es del mundo. No soy creyente, me siento mal. Esto no es del mundo, es de la iglesia. La iglesia partía el pan. Cristo y sus discípulos partían el pan. Si tú no eres creyente, no puedes tomar. Si practicas el pecado, no puedes tomar, porque el que practica el pecado no es creyente, es del diablo. No puedes tomar. Si no te has bautizado mostrando al mundo que eres creyente, ¿por qué estás aquí? Da primero los pasos que Jesús marcó. Grítale al mundo que eres de Dios. Pero si eres creyente, aunque seas débil y hayas caído, come de su cuerpo, bebe de su sangre, y que tu corazón hoy se rinda ante Él, humillado, pidiendo misericordia, como el publicano que dijo, pues Señor, yo no soy tan bueno quizá como los que toman. Si no fuera por ti, yo no estaba aquí. Pero Señor, yo quiero estar bien contigo. Yo estoy cansado de fallar, yo estoy cansado de tener este orgullo, yo estoy cansado de tener este carácter, Señor. Y vas a tomar y vas a recordar, pero tú moriste por eso mismo. Y eso te va a dar fuerza para decir, no, Señor, te voy a honrar más. No somos dignos.